Mis amigos, ¿cómo están? Un programa más de nuestro canal por YouTube, Ingeniería Vial en Acción. En esta oportunidad, la verdad me siento muy motivado, muy satisfecho, muy contento, porque tengo un invitado muy especial, como es el ingeniero civil Carlos Ovidio Márquez Herrero, ¿no? Como ya muchos lo conocen, de nacionalidad venezolana, y un experto pues también en el tema de los pavimentos, que es justamente el área que tratamos mayormente dentro de lo que viene a ser la parte técnica en este canal especializado en ingeniería vial. Les comento que el ingeniero Carlos Márquez es ingeniero civil de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela, máster en administración de empresas, especialista en mantenimiento vial en Estados Unidos, inclusive máster en diseño estructural de pavimentos. El ingeniero, en realidad, Márquez tiene pues un gran currículum, a pesar que todavía es un ingeniero, yo diría, joven, ¿no? Por ejemplo, él ha sido docente, es docente en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en Venezuela, ¿no? En universidades a distancia, es consultor internacional en Caterpillar en Estados Unidos, bueno, y una serie de aspectos importantes que le dan pues una gran categoría a su profesión y a su especialidad, siendo consultor internacional, conferencista internacional, ha hecho muchas publicaciones, proyectos, ¿no es cierto? Y dentro de su actividad profesional, entre las muchas que tenemos, les comento pues que acá en Perú, ¿no? Ya por algunos años, tiene como cargo actual el ser jefe de ingeniería vial a nivel nacional de Cementos Pacasmayo DIN, ¿no? Y hace una serie de conferencias y todas las participaciones a nivel mundial. Entonces, qué interesante, queridos colegas, cómo es que haya la oportunidad de conversar con él un tema tan interesante y pues que a los ingenieros que nos dedicamos a la ingeniería vial nos gusta tanto tratar de ellos, ¿no? Y qué mejor hablar de los pavimentos, ¿no es cierto? Como pequeña introducción les comento pues de que, y como todos conocemos los que trabajamos en esta área, tenemos una serie de tipos de pavimentos, ¿no? Ahora un poco por el tiempo que es un poco corto, hablaremos básicamente tanto de los pavimentos asfálticos como de los pavimentos hidráulicos, ¿no? Y de tal manera que podamos pues conversar algunas cosas interesantes al respecto. Entonces, nuestro invitado, Carlos, por favor, un agradecimiento muy especial. Yo sé que en el Perú y en el mundo van a agradecer lo que tú nos vas a comentar ahora porque es muy importante tu experiencia en este campo, ¿no? Un poco para iniciar, digamos, la conversación que vamos a tener, eh, ¿cuál es tu criterio, cuál es tu concepto de repente económico, desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de integración, digamos, de los pavimentos en el mundo. ¿Por qué la importancia de los pavimentos en el mundo? Bueno, antes que nada, Néstor, tengo que agradecerte tu amable presentación, lo que me crea un gran compromiso. Sin embargo, espero de estar a la altura de tus invitados y bueno, y trataré de poner todos mis conocimientos sobre la mesa. Muy agradecido, ¿no? Con respecto a eso, a la pregunta que tú me haces, yo creo que desde el punto de vista económico, hay que aprender a hacer algunos análisis que se llaman de ciclo de vida y no enfocalizarnos solamente en lo que es digamos, el costo de construcción, que sería un costo inicial. En ese sentido, de hecho, desde el punto de vista financiero tiene muchísimo sentido hablar de costo del ciclo de vida, ¿no? Bueno, ahí también vamos a conseguir alguna diferencia en cuanto a los costos de construcción. Sin embargo, yo creo que esa competencia que se ha desarrollado entre los pavimentos asfálticos y los pavimentos hidráulicos es una competencia muy sana, porque lo que ha traído como consecuencia justamente es que ambos campos han ido mejorando y han ido tratando de cerrar esas brechas que originalmente existían. Y hoy en día podemos conseguir pavimentos asfálticos que compiten en el área de los rígidos, también podemos conseguir pavimentos hidráulicos que compiten en áreas de flexible. Entonces, pienso que este es un tema de dos alternativas, dos soluciones y un enfoque general.
Claro, claro, excelente. Siempre puede ser la discusión, ¿no? Dice cuál es mejor, ¿no? A mí normalmente me hacen esta pregunta, ingeniero, mis alumnos normalmente de pregrado, posgrado, ingeniero, ¿cuál es mejor, el hidráulico o el asfáltico? Yo le digo, los dos son mejores, siempre es esa mi respuesta. El tema es que hay que saber utilizarlos, ¿no? ¿Dónde podría adecuarse más un pavimento con respecto al clima, de repente a las cargas? Y finalmente se diseñan, pues se diseñan para que sean buenos, ¿no es cierto? Ahora, el hecho que sea un mal diseño, ya sea un pavimento hidráulico, un pavimento asfáltico, igual va a fallar. Entonces, la idea es, pues, de que tiene que haber un manejo, yo diría, de gente experta, gente que conoce, por ejemplo, hacer un diseño, ¿no? De un pavimento hidráulico o un pavimento asfáltico y tener, pues, todas las herramientas que le permitan efectivamente aplicar para poder tener un resultado correcto en cuanto a lo que requiere, digamos, ese proyecto y posteriormente convertido en una obra, ¿no? Sí, un poco te preguntaba cómo es que incide, por ejemplo, en la vida social también, ¿no? Porque los pavimentos, pues, son importantísimos en todos los países del mundo, ¿no? Desde el punto de vista, lógicamente, económico, es muy trascendente porque cuando un pavimento, por ejemplo, se deteriora prematuramente, todos lo sabemos, los países pierden mucho dinero, definitivamente, porque normalmente son obras del Estado y son obras, y son dinero del pueblo, como se dice, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves tú un poquito ya a mayor profundidad, si nos apartamos de repente de la parte técnica, económica, cómo ves un pavimento como una infraestructura desde el punto de vista social, por ejemplo? No, es interesantísima la pregunta y de hecho coincido mucho con los conceptos que acaba de emitir, ¿no? Para los efectos del pavimento, a mí me parece que el pavimento es el activo que el gobierno tiene que dejarle al pueblo. Y como tal, tiene que evaluar esta infraestructura, porque existen países avanzados sobre todo, los cuales miden la calidad del gobierno en función del valor de los activos que tienen. ¿Y cuál es ese valor de los activos? Bueno, la vialidad ocupa un gran lugar, Claro. y hay otros activos, como por ejemplo hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, que también son muy importantes, ¿no? Pero la vialidad es la que permite que los productos lleguen de un sitio a otro con economía, permite la rapidez, permite el desarrollo económico. De hecho, la historia de los pavimentos en todo el mundo lo que nos lleva siempre a pensar exactamente en eso, ¿no? Al principio los romanos querían que sus equipos de maquinaria llegaran primero al campo de batalla que sus contendientes. Y el secreto de ello fue la vialidad. De carreteras. Después viene la invasión, entre comillas, de China hacia Europa con la ruta de la seda. Y el secreto fue la vialidad. Entonces, todavía hoy en día tenemos que seguir discutiendo los mismos temas. Definitivamente, sí, sí. La vialidad es sumamente importante desde el punto de vista socioeconómico. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Yo tengo estoy suscrito a una revista española, de la revista Carreteras, que tú también posiblemente la ves, ¿no? Donde habla mucho de los caminos a la carretera. Y una vez me gustó mucho su página de entrada, digamos, la carátula principal, y decía, por ejemplo, las carreteras son un bien social, ¿no? Es de todos. Las carreteras es tuya, es mía, es de mi amigo, de todo el mundo, porque todos pues las utilizamos, ¿no? Es como que prácticamente no tienen dueño y por lo tanto debemos de repente tener inclusive un sentimiento hacia ellas y ese sentimiento se derivaría en hacer un buen proyecto, en hacer un buen proceso constructivo y luego pues un buen mantenimiento, que es lo más importante, ¿no? Entonces, por ello un poco trascendía, digamos, el criterio de que de repente deberíamos tratarlo diferente, inclusive a otros tipos de infraestructuras, porque hacer el patrimonio más grande, como lo he dicho, de los países, definitivamente, pues, esto es muy importante, ¿no? Y creo que esto incide mucho el tema, por ejemplo, de la gente especializada que debe manejar, digamos, estos temas, de tal manera, pues, que se obtengan los mejores resultados y, lamentablemente, no sigamos a veces casi permanentemente comentando pues que el pavimento no alcanzó la vida útil para la que fue diseñada, ¿no? Entonces son cositas yo creo muy importantes y qué bueno que lo estemos conversando y qué bueno los amigos que nos puedan escuchar y que lógicamente también serán sus criterios o sus formas de pensar, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es un poco lo que nosotros venimos considerando, ¿no? Entrando un poquito más ya al tema, tú eres actualmente pues un especialista, digamos, en cementos Pacasmayo, ¿no? Todos saben las propiedades, digamos,
del cemento Portland y todo lo que puedan producir. ¿Cómo están un poco, lamentablemente, ahora posiblemente golpeados también por este tema de la pandemia? ¿Cómo están el tema posiblemente del uso y de repente orientándolo un poquito a las obras viales, en el tema de los pavimentos hidráulicos, ¿no? Sí, claro. Bueno, tal cual lo has planteado, este tema de la pandemia ha sido un tema bien importante que nos ha afectado a todos. Sin embargo, yo considero que cuando nos afecta a todos por igual, lo único que tenemos que hacer nosotros es poner nuestro mejor esfuerzo para seguir adelante, ¿no? Este es un tema que no ha tenido discriminación con ninguna área económica y ninguna área social. Entonces, bueno, sencillamente tenemos que poner nuestra parte y aprovecho para recomendarle a todo el mundo que se cuiden, porque el secreto de sobrevivir estas épocas es que a lo mejor nos va a tocar a todos en algún momento estar infectados con Sí, este es COVID, cierto, cierto. pero probablemente si nosotros nos cuidamos, vamos a estar infectados en un momento donde nos puedan atender y vamos a tener mejores probabilidades de sobrevivir. Y este es un tema que va hacia las personas y hacia las empresas, ¿no? Cierto. Entonces, todos tenemos que cuidarnos. Con respecto a la recuperación que hemos venido sintiendo después de esta etapa bastante dura de la pandemia, ¿no? Hemos tenido la suerte de que el gobierno tiene que invertir en obras sociales para poder masificar, hacer llegar el dinero a la gente, ¿no? Y en sociedades latinoamericanas, y Perú no es una excepción, donde la economía informal es muy importante. Entonces, quizá cobra más importancia el hecho de hacer llegar ese dinero a la gente, ¿no? Y gracias a Dios, la vialidad y la construcción en general es la mejor vía para hacer llegar el dinero a la gente. Y yo creo que tanto el gobierno, bueno, con sus fallas, porque como yo soy extranjero, no quiero hablar de bien ni mal del gobierno, pero sin embargo veo una competencia entre todos los gobiernos de la región tratando de hacer ese esfuerzo. Algunos lo harán con mejor, con peor eficiencia, pero al final el fin es el mismo, ¿no? Y nosotros hemos tenido la suerte de que el gobierno peruano ha estado invirtiendo en el programa Arranca Perú y le ha dado una gran importancia a las vías vecinales. Las vías vecinales, como bien lo conversábamos del principio, es la fachada que le da el país al mundo, porque es uno de los puntos que le está evaluando continuamente el Banco Mundial, el Foro Económico Internacional, este tipo de organismos económicos que van mirando a los países y van midiendo su desarrollo y su competitividad. Y la viabilidad vecinal es prácticamente la raíz de todo esto, ¿no? Entonces ellos han invertido en esto y nosotros estamos proponiendo y hemos tenido una buena aceptación de que se utilicen cementos estabilizadores para mejorar la vialidad de manera permanente, disminuyendo el mantenimiento posterior y logrando una durabilidad mayor. El mismo criterio que venías expresando, Néstor, mientras más dure la vía, menos dinero vamos a tener que reservar para los mantenimientos y poder mantener digamos, un nivel de rodaje adecuado, cómodo y seguro para la gente, ¿no? Entonces, ese ha sido el camino. Y del resto de los pavimentos rígidos, pavimentos flexibles, todo esto, han venido despertando como consecuencia, porque son obras que venían en proceso, que yo siento desde mi departamento que han tenido un impulso. O sea, el gobierno ha querido acelerar estos procesos que normalmente son bastante lentos, hay que decirlo, pero que han querido acelerarse ahorita justamente para poder invertir y hacerle llegar ese dinero a la gente. Entonces, tenemos una buena percepción del futuro inmediato y el año que viene debe ser un buen año si todo se cumple, ¿no? Sí, claro, claro, qué bueno, qué buenos conceptos, Carlos, con la experiencia que tienes y lo que ustedes están viviendo también como empresa, ¿no? Entonces, el tema pues ahora, digamos, crítico que estamos viviendo por la pandemia, justo la vez pasada tocábamos en nuestro canal, creo en dos programas anteriores, un poco como había salido una disposición, un decreto supremo, un decreto legislativo me parece más bien, donde se establecía de que todos los municipios y los gobiernos regionales deberían
invertir, digamos, mejorando sus zonas de la parte de pavimentación, de la parte vial, ¿no? Y se hablaba mucho, inclusive también yo lo comenté, que era muy favorable, por ejemplo, la estabilización de las bases, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cemento Portland, digamos, tiene una característica muy especial en cuanto a un mejor comportamiento de los suelos a través de la estabilización de bases. Dime, ustedes están en este programa, digamos, que es a nivel nacional y que me parece bastante importante justo por lo que estamos conversando, de la necesidad, digamos, de tener buenos accesos a diferentes lugares, ¿no? Correcto, sí. Sí, nosotros hemos desarrollado productos especiales para la estabilización de suelo. Ajá. Hemos formulado cementos que se adaptan un poco más a las necesidades, porque la estabilización de suelos no requieren de alta resistencia. Más Ajá. bien, las resistencias altas son contraproducentes porque terminan produciendo agrietamientos y Son muy dan menos rígidos, tiempo de digamos. manejabilidad. Exactamente. Y por supuesto, la variabilidad de los suelos, la variabilidad del tráfico, el tráfico justamente que en las viales vecinales no son tráficos convencionales, son tráficos que muchas veces no obedecen a trenes específicos de los cuales nosotros estudiamos en vialidad, ¿no? Sino que son trenes totalmente distintos y novedosos. Entonces, para eso se requiere que las bases estructurales sean un poco más flexibles o menos rígidas, digamos así, ¿no? Las bases de emulsiones asfálticas son excelentes para este tipo de soluciones, sin embargo, tuvieron un manejo equivocado en la época donde les logró su momento de introducción. Y yo estoy viviendo ahora esa segunda oportunidad donde nosotros estamos entrando y compitiendo de una manera, digamos, un poco desleal, porque las emulsiones están como degradadas en su prestigio, porque no en su calidad, sino en su prestigio, y nosotros lo que estamos es cuidándonos de que no caigamos en ese campo. Entonces, estamos haciendo asesorías muy conscientes, muy técnicas a todos los clientes que deciden trabajar con esto. Estamos haciendo asesorías también a los organismos del Estado, municipalidades provinciales, gobiernos regionales, el mismo gobierno central a través de Provías descentralizado, Provías nacional, donde nosotros le decimos la verdad de lo que está sucediendo, de lo que debe suceder y donde realmente somos competitivos para no caer en estos excesos y que caiga, digamos, la solución, una buena solución, caiga en desuso por errores cometidos. Eso ha sido más o menos el enfoque que le hemos querido dar desde Pacamayo. Claro, claro. De repente, un poco reiterando la preocupación de los especialistas, ¿no? De que estos proyectos, estas cosas deberían ser tratados por gente que conozca el tema. Tú sabes que, bueno, yo en forma personal me dedico un poco también al tema de los peritajes, arbitrajes, dentro de las controversias de obras viales que justamente se generan porque se deterioró prematuramente la obra, ¿no es cierto? No duró la vida útil, o a veces a los 3 meses o a los 6 meses ya hasta que se fisura la carpeta o la losa, ¿no? O de repente el producto químico que se utilizó para estabilizar la base no fue la correcta. Entonces, todo es un tema, yo diría hasta de investigación, porque como reaccionan diferente, por ejemplo, los productos químicos, ¿no? Que estaba viendo hasta 3 obras colapsadas al haber utilizado productos químicos. Son muy exigentes, digamos, a estudios profundos de la zona, por decir la geografía, la altura de la zona, el clima, la humedad, ¿no? Y todo influye. Entonces resulta que, por ejemplo, en uno de ellos, en un espacio de 50 kilómetros, habían utilizado el mismo producto químico y en 10 kilómetros excelente, en una pista muy bonita, y en los otros 40 se malogró, siendo exactamente el mismo proceso constructivo, ¿no? Pero resulta que una parte estaba cerca al mar, la otra parte estaba a 1000 metros, la otra a 2000 metros, y entonces ya no trabaja igual. Utilizaron diferentes tipos de canteras, lógicamente eso incide tremendamente pues en esto. Entonces, yo creo que un poco nosotros como conocedores del tema, una de las recomendaciones, ¿no? Podría ser pues de que en lo posible estos proyectos sean elaborados por especialistas, digamos, ingenieros especialistas en estos temas, ¿no? Y que lógicamente también en este caso, por ser a veces normalmente proyectos mandados a elaborar por el gobierno, bueno, en este caso el Ministerio de Transportes, Provías Nacional, Provías Centralizado, también hay un poco la preocupación de dar los presupuestos un poco que correspondan
al costo del proyecto, ¿no? Porque a veces, yo diría, siendo una economía mal fundada, ¿no? Se dice, bueno, este proyecto solamente vale 50.000 y con 50.000 no me permite hacer ni siquiera ensayos. Entonces, definitivamente, el tema yo creo que debería ir por ahí, ¿no? Son temas que necesitan un poco inclusive de investigación durante la elaboración del proyecto. Qué bueno, Carlos, carambas, me da mucho gusto que podamos conversar algunas cosas. Acá mis coordinadores me dicen que el tiempo se nos está terminando, lo cual parece que hubiéramos hablado solamente 5 minutos. Es tan interesante el tema, ¿no? Pero que de todas maneras creo que vale la pena de vez en cuando podamos conversar estos aspectos. Para ir un poco cerrando el tema, ¿nos podrías comentar un poquito en lo que corresponde al diseño del pavimento hidráulico? Porque en algunas veces hay una cierta confusión, porque el comportamiento estructural, digamos, del pavimento rígido hidráulico es diferente al asfáltico dentro de la especialidad. ¿Cómo nos puedes aconsejar un poco a los ingenieros jóvenes, más que todo, que están, hacen, digamos, estos diseños, ¿no? Para pavimentos hidráulicos o rígidos, ¿no? Sí, yo creo que la pregunta es muy pertinente y está muy en boga, ¿no? Y de verdad que yo creo que el secreto es no obviar lo que han venido obviando mucho, que es el estudio de la fatiga de los pavimentos. Este es un tema que en los pavimentos flexibles es mucho más evidente y mucho más permisivo, si se quiere, porque la falla es progresiva. En cambio, los pavimentos rígidos, la falla es abrupta, aunque no disminuye transitabilidad, porque los pavimentos agrietados pueden funcionar. Sin embargo, la idea es tener un pavimento en buenas condiciones que no esté agrietado. Nosotros lo que hacemos es que nosotros nos vimos obligados, por los mismos criterios del ministerio, de entrar por los diseños en ASTO 93. Y los diseños en ASTO 93 son diseños que están caracterizados por un sobredimensionamiento, porque no tienen una caracterización adecuada de todos los escenarios a nivel mundial. Esto tenemos que recordar que vienen de un ensayo muy particular, que fue el ensayo de Illinois. El ensayo de Illinois fue hecho en un solo sitio, en un solo momento, ¿no? Y esto ahora actualmente hemos tenido que enfrentar otras condiciones que se van presentando en el pavimento. Afortunadamente, estas condiciones han sido medidas y nosotros a través de esa medición podemos ir reflejando por fórmulas matemáticas cuál es el comportamiento que debe tener ese pavimento. Y eso lo hemos hecho a través de complementando el método ASTO 93 con unos diseños o unas corroboraciones a través de programas de elementos finitos, que son donde las fórmulas matemáticas nos empiezan a acelerar el comportamiento y nos dicen cómo se va a comportar el pavimento en 20 años, en 30 años, en la longitud de la vida útil que tú escojas. Entonces, ahí podemos evaluar dentro del pavimento rígido agrietamientos de losas, podemos evaluar escalonamientos, podemos evaluar IRI, que son datos muy importantes, y ahí validamos nosotros cuál es el comportamiento del pavimento que previamente fue prediseñado, ahora en este caso, por ASTO 93 y después fue validado con estos programas de elementos finitos. Con esto estamos más bien aproximándonos a lo que es el método mecanístico empírico, que es lo que deberíamos estar usando todos en este momento. Qué interesante. Mira, qué interesante, Carlos, yo te agradezco mucho. Y justamente eso me ha hecho recordar de que dentro del diplomado internacional que hace nuestra consultora, pronto te va a tocar, creo, exponer sobre eso, ¿no? Que ya en su momento se dará a conocer. Sí. Carlos, ha sido para mí un gusto, tengo que agradecerte por tu excelente presentación a nombre de la institución, ¿no? Y de nuestro programa, Ingeniería Vial en Acción. Ojalá pronto haya una nueva oportunidad que podamos ir conversando temas ya a mayor profundidad de lo que viene a ser esta linda especialidad de los pavimentos. Recibe un abrazo muy fuerte y nos seguiremos cuidando. Un abrazo, Néstor. Muchísimas gracias por tu invitación, de verdad. Te deseo el mayor de los éxitos con este programa y cuenta con nosotros y conmigo particularmente para lo que necesites. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Adiós. A tu orden, Néstor. Hasta luego.